Chaplin, ¿verdad? Con el señor Martinelli. Diego Martinelli, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Especialista en medicina preventiva, para hablar un poquito de la tercera edad. Sí, en realidad podemos hablar de la población entera, pero claramente hoy tenemos que estar enfocados en que hay una porción de la población en la cual no podemos negociar. ¿Sí? Es una porción que la necesitamos tener guardada, ¿sí? Porque si queremos seguir viendo a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores con nosotros, que se hagan cargo de nuestros nietos, que los tengan en brazos, que nos cuenten cómo era el mundo cuando nosotros no estábamos y ellos sí, bueno, la verdad es que necesitamos tenerlos guardados porque son una porción de la población vulnerable con respecto a la mortalidad, no con respecto al virus. El virus tiene más o menos potencial de infección, es un virus conocido, es un grupo de virus, o sea, pertenece a una familia de virus que las conocemos, estuvieron desde antes de que naciera la humanidad, y si el virus hubiese sido agresivo en algún momento de nuestra era, la humanidad no hubiese sobrevivido. La humanidad va a sobrevivir a esto, no es un... A ver, está trayendo muchas consecuencias porque nos damos cuenta que cuando una alta proporción de la población enferma, no hay sistema de salud que aguante. Ni el que está bien ni el que está mal. No alcanzan las camas, no alcanzan los respiradores, porque no podemos tener un respirador por cada persona potencial. No, sabemos las incidencias, las enfermedades comunes. Bueno, esta se agrega a otras enfermedades que tenemos en forma estacionales. En el verano algunas diarreas, en el invierno algunas respiratorias. Ya sabemos cómo se manejan las poblaciones con respecto a la incidencia de enfermedades. Bueno, esta es una crisis agregada y que se resuelve de una única manera, con prevención. Cuando nosotros hoy vemos que en China o en Corea solucionaron el problema, ¿qué hicieron? Aislaron. No tiene secretos el virus. No es, es un grupo de virus o es una familia de virus que solo necesita para trasladarse, porque el virus nos utiliza a nosotros para poder llegar a otros lados. Sí. ¿Qué necesita? Que los seres humanos se acerquen. Al acercarse, ellos pueden trasladarse a otro, replicarse, utilizar toda nuestra maquinaria, porque ellos no se pueden reproducir solos. Necesitan utilizar un cuerpo que, ellos nos utilizan a nosotros. Ahora, este no es el grupo de virus, por ejemplo, del dengue, que necesita un vector, que necesita un intermediario. Acá es de humano a humano. Si separamos humanos, no hay contagio. ¿Y cómo afecta, por qué afecta más a las personas mayores? Digamos, nuestro sistema, en el caso nuestro, inmunológico, ¿está más preparado, está mejor? Nuestro sistema inmune está preparado para hacerle frente al ambiente. Esto fue así, por eso aumentamos el número de individuos de esta especie, ¿sí? Somos una especie muy numerosa. ¿Por qué? Porque estamos preparados para convivir con el ambiente. El ambiente constantemente nos acerca amenazas para controlarnos como población. Eso es lo que hace la naturaleza con todos los seres vivos, ¿sí? Trata de controlar poblaciones. No sirve que una población se vaya más arriba y una quede más abajo, porque eso desequilibra ecosistemas. Ahora, el tema está, nuestro sistema inmune está preparado para que este virus no nos ocasione más que un enrojecimiento de las vías aéreas superiores, un poco de tos y la fiebre, que es característica porque es una alerta, ¿sí?, para combatir al virus. Ahora, ¿qué pasa en la población de mayor edad? Es que esa población hoy se da una paradoja. Hoy pasó a ser un sinónimo, envejecer y enfermar. ¿Sí? Los animales en la vida natural solo envejecen y la muerte se les ocasiona por una corta enfermedad que los lleva a la muerte. El ser humano está aprendiendo a convivir con enfermedades crónicas durante los últimos 20, 30 años de su vida. Entonces, ¿qué está pasando? Esa persona que además de estar envejeciendo, está enferma. Entonces, envejecer y enfermar pasaron a ser sinónimos. Bueno, estos son temas que nos debemos poner a charlar, ¿sí? Pero después que pase esto. Hoy no tenemos el tiempo para empezar a hablar si potenciamos, no potenciamos nuestro sistema inmune. No. Salgamos de esto. Después de esto, yo creo personalmente que el mundo no va a ser el mismo. Vamos a entender qué frágiles que somos, ¿sí? Qué fácil una partícula que no se ve, que nadie la puede mirar, salvo un microscopio, nos está dominando. ¿Y por qué? Porque estamos débiles con respecto al ambiente. Tenemos que reconectar con el alimento real, tenemos que dejar de consumir ultraprocesados y empezar a pensar de que en realidad muchas personas que están sanas podrían estar más sanas y buscar nuestro 100% de potencial. Y ahí no vamos a tener ningún problema con la próxima o la posterior pandemia, de lo que sea, porque ni siquiera se va a dar. Porque hay un montón de gente que ha tenido contacto con el virus y no se contagia. Una cosa es infectarse y otra cosa es afectarse, ¿sí? Hay muchos infectados,
pocos afectados. Y de los afectados, si llega en una población alta, ¿sí? Tenemos un 3% de mortalidad. Un 3%. Pero la mortalidad se mira o se mide cuando pasó. Hoy no podemos estar hablando de que porque tenemos 100 casos y tenemos 3 muertos, genial, nos está dando, es un 3%. No, podríamos no tener ningún muerto, podríamos tener más muertos, no pasa nada. Lo importante es que las epidemias se comportan con una curva exponencial, ¿sí? En el cual cada persona tiene un potencial de, en este caso, de infectar a 10 personas. Hoy tenemos 100, mañana podríamos tener 1000 y pasado mañana podríamos tener 10.000. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo bajo ese potencial de infección, aíslo a esos 100, ¿sí? No van a infectar a nadie. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Por qué están empezando a aparecer algunos casos? Porque ya el problema depende solo de la Argentina. Esto no es un problema externo. Cada cual tiene sus problemas. Pero digo, claro, al haber cerrado fronteras, al no tener vuelos, el problema es nuestro. La solución y el problema son nuestros. Se desprende por lo que estás diciendo que vos proponés una cuarentena total y general. A ver, el gobierno está tomando las medidas necesarias en el tiempo necesario. Las medidas ya se conocen porque esta no es la primera epidemia ni mundial, ni en la Argentina, ni nada. Entonces, el paquete de medidas está en la mesa de las personas que son los expertos que están evaluando la recepción que está habiendo en la población. Si hay que tomar más medidas, se van a tomar. Si hay que tomar una cuarentena obligatoria, se va a tomar. No hay problema. ¿Por qué? Porque en realidad, cuanto antes tomemos las medidas necesarias, más corto va a ser el tiempo de aislamiento, ¿sí? Si las medidas no se toman, pasa lo que está pasando en Italia o en España, en el cual yo hace 2 días hablé con un secretario de salud en Milán, donde se originó el problema. Sí. Bueno, yo le hice esta pregunta. Te hago una pregunta. Cuando ustedes tenían 50 casos, ¿te hubiese gustado que tomaran las medidas que tomamos nosotros en Argentina? Me hubiese encantado, me dijo. Ya es tarde. Por eso nosotros estamos tomando las medidas que corresponden en el tiempo en el que corresponden, ¿sí? Y están dando resultados. Lo que pasa es que va a seguir habiendo casos, porque también hay mucha gente irrespetuosa o que no tiene conciencia ciudadana que puede estar transportando el virus sin saber que está enferma, pero que sí sabe que cumple los factores de riesgo. Puede haber venido de afuera, ¿no? Y sigue circulando gente. Entonces, estamos todavía en ese periodo en el cual... Pero esa gente es potencial transmisora para otros que después lo diseminan adentro. Y ahí empieza esa fase 3 que estamos hablando y que tratamos de que no llegue, en el que empiece a haber estos casos autóctonos de que uno contagia a otro acá adentro, ¿sí? Hoy todas las personas que tenemos se contagiaron por haber venido de afuera o porque se contagiaron de un cercano que viajó. Sí, digo, hoy no estamos teniendo virus recorriendo la ciudad, pero cuantos más nos aislemos, menos posibilidad va a haber. Y el secreto es separarse. Sí, digo, no es un virus, no es un cuco, no es algo que no sabemos qué es, cómo se comporta, digo, no es un virus letal, es un virus que se comporta como la influenza, como el rinovirus, digo, de la misma manera. Y de hecho, nosotros como país estamos afrontando también el problema de sarampión y de dengue a la vez. Italia no lo tiene, España no lo tiene y están desbordados. Bueno, estamos haciendo frente a todo, pero en el momento necesario. Es importante remarcar esto para dar tranquilidad, porque siempre piden medidas. Bueno, se están tomando. Se tomaron, ¿sí? Cuando había 50 casos en Italia, se reían. Pensaban que no les iba a pasar nada. Sí, y de hecho, el problema que ellos tienen es de salud pública, no de coronavirus. ¿El tema cuál es? Una cama ocupada por un coronavirus hace que esa cama no esté disponible para un infarto, ¿sí? Que siempre hubo, ¿sí? Que sigue habiendo. Entonces, ahí colapsan los sistemas de salud, cuando las camas disponibles se ocupan por cosas del momento, en forma brusca. Bueno, vos decías recién, no vamos a ser los mismos después que salgamos de esta crisis. Y yo creo que en el caso de Italia y España, en cuanto a los sistemas de salud, tampoco. Digamos, deberán rever un montón de situaciones porque colapsó de una manera que no la esperaban. No, ellos lo único que... Sobre todo Italia, digo. No, ellos lo único que tienen que rever es cómo poner en práctica políticas públicas, ¿sí? en cuanto a prevención. No hay ningún sistema de salud que aguante esto. Ninguno. De ningún país. Incluido el nuestro, ¿sí? Digo, pero el tema es... Cuando hablamos de primer mundo, siempre hablamos, digo, no nos olvidemos que somos el único país de Latinoamérica con 2 premios Nobel en medicina. Digo, no es un tema menor. Nosotros hemos exportado conocimiento. Mucho de lo que se sabe de salud pública, gracias al doctor Carrillo acá en Argentina, digo, nosotros somos líderes en cómo se afrontan estos problemas. Aún cuando no existía el celular, no existía Wi-Fi, no había internet, hoy tenemos acceso a la información en forma inmediata. Cuando Ramón Carrillo hacía salud pública con el Chagas, ¿sí? No se podía comunicar con nadie, era por carta, ¿sí? Y era exitoso. No se necesitan recursos, se necesitan
necesitan humanos que cumplan. ¿Sí? Digo, para que esto sea exitoso se necesitan dos cosas. Las medidas a tiempo se están tomando y que las cumplamos. Nada más. No existe una persona, o sea, un militar o un policía por cada habitante, porque si no tendría que haber 50 millones más de fuerzas. ¿Sí? Para que a cada uno le diga, vos no podés salir, vos te tenés que quedar. No, esto es conciencia ciudadana, es pensar en el otro, porque de esa manera me ayudo a mí. Sí, digo, si ayudo a otros, me ayudo a mí. Entonces, por eso creo que no vamos a hacer los mismos, porque estamos entendiendo que no nos va a servir el dinero del mundo, no nos va a servir el trabajo, no, porque puede que no quede nada. Entonces, esto lo está viendo el mundo. No tenemos que, independientemente de que nosotros contamos con una ventaja de que estamos viendo el comportamiento en otros lados con un tiempo de diferencia. Sí, fantástico. Cuando resolvamos esto, no nos digan que nosotros sabíamos porque habíamos visto lo que pasó en otro lado. Estamos tomando las medidas a tiempo, las que corresponden. ¿Sí? Digo, no tiene secreto el virus, ¿no? Se comporta de la misma manera que se comportaron siempre los coronavirus. Esta es una cepa específica, pero todos los coronavirus se comportan igual. ¿Sí? Digo, el tema es que al estar tan conectados, la psicosis es inmediata. Claro. Y nosotros necesitamos tranquilizar. ¿Por qué? Porque el miedo inmunodeprime. Entonces, bueno, en ese sentido, las redes sociales, la sobreinformación aparecen, me han llegado cosas por WhatsApp que son totalmente erróneas y hay gente que esto llevado nuevamente volviendo a nuestros mayores, que también tienen un acceso. Sí, que no o a través del nieto o del familiar directo. Pero también volviendo un poco al adulto mayor, ahí conviven dos cosas que son importantes, porque el adulto mayor uno lo necesita aislar, pero por otro lado es el adulto mayor el que más problemas cognitivos tiene y que a veces necesita de otra persona para que lo pueda ayudar a lo cotidiano. Bueno, yo lo que propuse hoy, desde mis redes, mis humildes redes, lo que hice fue proponer un hashtag que se llama, digo, los abuelos en casa, ¿sí? Pero, a ver, no es que solo los abuelos, necesitamos estar todos, pero alguien va a tener que ayudarlos a ellos. Claro. Ellos no pueden salir. Yo puedo encargarme, los vecinos, sabemos que algún abuelo de nuestra manzana vive solo, no tiene familia, la tiene lejos. Abuelo, ¿qué necesita? Yo le hago la compra, Pero doctor, hay muchos abuelos que necesitan cuidador porque también están con problemas cognitivos y no pueden quedar solos en las casas porque hacen un desastre. Bueno, entonces, de eso depende nosotros. Y hay un montón de instituciones de salud que están conteniendo a gente que no puede vivir sola. Entonces, también me parece que ahí hay que ver cómo se mantiene ese aislamiento. Sí, a ver, digo. Ninguna dificultad puede ser no resuelta. Digo, lo que tenemos que entender es que hoy es el momento de buscar soluciones, no agregar ni obstáculos ni problemas. Los tenemos, los vamos a tener, los teníamos. Mirar para atrás no nos sirve. Pensemos algo. Si yo miro para atrás un poquito, hasta hace 90 días la cartera de salud era secretaría. No es un tema menor. No, ya sé que no les pasó al gobierno anterior, pero el tema era secretaría. La verdad que habían hecho de la salud un despacho. No es un despacho, lo estamos entendiendo. Doctor, lo mío va a una pregunta. Si uno tiene un abuelo que tiene un cuidador, ese cuidador tiene que quedar con el abuelo conviviendo, porque si ese cuidador se va a la casa y va a viajar en el colectivo y va a tener relación con la familia, que a su vez a lo mejor también tuvo otros trabajos porque tiene gente grande, cuando vuelva a cuidar al abuelo, de nada sirvió aislar al abuelo si al cuidador lo dejaste que pulule por todos lados. Tranquilamente se soluciona con el cuidador aislado con el abuelo. Bueno, y nos ocupamos del cuidador también. Pero me parece que también se está viendo que hay mucha gente con factores de riesgo que tiene gente que los está cuidando o convivientes que no están aislados. Entonces, ¿para qué aislamos al factor de riesgo si no aislamos al conviviente? Bien, si no separamos humanos, el contagio va a seguir. Bueno, entonces, si el cuidador se tiene que quedar en la casa con el abuelo haciendo aislamiento, lo va a hacer. Ningún problema y nos vamos a ocupar del cuidador y del abuelo. Digo, nos vamos a ocupar, no yo, todos tenemos que saber cómo, porque a ver... Pero eso ¿quién lo regula? Porque ustedes pero no necesitamos, a ver, olvidémonos de la regulación, empecemos a usar sentido común. Somos humanos. Somos humanos. ¿Vos necesitás que alguien te diga lo que tenés que hacer como humano? Yo no, pero yo veo mucha Bueno, entonces gente vos que no, tiene... yo tampoco, él tampoco. Yo lo estoy hablando como médica que soy como ustedes. Está bien, eso es fantástico. Uno le dice a una persona que tiene un cuidado, un adulto mayor, que no vaya a trabajar y te contesta, bueno, pero yo como vivo, hasta que no haya una resolución desde arriba que a mí me obligue a... Cuando el gobierno detecte una inconsistencia, la va a regular y la va a tratar de solucionar. Por lo pronto,
nos necesitamos todos, necesitamos ser humanos. Digo, ya sabemos lo que necesita el otro. Digo, porque si sabemos lo que necesito yo sé lo que necesita el de al lado. Pero me parece que todavía hay muchos grises que hay que solucionar ya, porque pasado mañana van a ser tarde. A ver, digo, yo estoy buscando soluciones, las estoy planteando, las estoy tratando de hacer llegar. Mi mensaje es de tranquilidad, porque la verdad que ese problema potencial que estamos viendo no es real. ¿Sí? Digo, es potencial. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos esta discriminación, cuando miramos el pasado, eso es depresión, cuando miramos el presente, eso es estrés, y cuando miramos el futuro, eso es ansiedad. Bueno, el perro no está preocupado por lo que todavía no pasó. Somos los seres humanos los que nos adelantamos y nos preocupamos de cosas que todavía no sucedieron. Bueno, empecemos a atacar lo que sí está sucediendo. Ocupémonos del hoy, ¿sí? Que eso va a bajar el estrés. Y no le demos tanta bola, ¿sí? A algo que todavía no sucedió. ¿Pasó en otros lados? Sí, pero no tomaron las medidas a tiempo. ¿Por qué entonces ahora Corea nos muestra cómo se pudo resolver? Porque se aisló. Y nosotros los estamos haciendo. Tenemos que cumplirlo. Es importante el mensaje. Tenemos que cumplirlo. Uno puede pensar, no, bueno, pero yo... Todos tenemos que cumplirlo. En tanto y en cuanto todos los cumplamos, esto se resuelve en forma corta. No van a ser medidas de 1 año de aislamiento. No van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque no va a circular nada. Ni el virus, ni los humanos. Entonces, si el virus se contagia de un humano al otro, separemos humanos. Está claro. A ver, yo trato de tener un mensaje claro, sencillo. Le podemos encontrar un montón, dice la doctora, hay grises, hay negros, hay rojos, hay alertas, hay de todo. Sí. Busquemos la solución del presente. El presente es que tenemos 100 casos, los casos que se están por diagnosticar están aislados. ¿Sí? Entonces, la gente está preguntando, bueno, pero en el Malbrán hay un montón de casos que todavía no dieron el resultado. ¿Y cuál es el problema? Están aislados. Cada persona que tiene una muestra en el Malbrán está aislada. O sea, cuando yo empecé a trabajar como médico, que recién se hablaba del HIV en las guardias, cada persona que yo veía, para mí tenía HIV. Si después no lo tenía, mejor. Pero yo me cuidaba como si lo tuviera. No me podía dar el lujo de pensar, tendrá, no tendrá, confiarme, no. Digo, a ver, hoy tenemos que pensar que todos podemos ser potenciales coronavirus positivos. Bueno, si nos aislamos, no nos vamos a traer problemas unos a los otros. Ok, muy claro, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias gracias por invitarme. No, gracias a vos. Me gusta también el ímpetu que le pone el doc, ¿no? Está muy bien. Es que sin volumen siento que no llegamos. Sí, digo, es importante eso. Apliquémosle volumen también, digo, porque si no parece una revolución silenciosa que viene por abajo y después cuando nos despierta es tarde. Bueno, aumentemos el volumen, tal vez nos tienen que escuchar más gente. Seguramente, y para eso estamos acá. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a un corte, nos vamos viendo en Nueva York.